Vamos a encontrar tipos de datos y fuentes de datos. Tipos de datos objetivos, que son signos. Esos son los que va a obtener el profesional. Coloco el termómetro, 37 de temperatura, estoy observando, es algo medible y es observable. Otro tipo de dato objetivo, se toma la presión arterial, 120-80 milímetros de mercurio. Observé, obtengo ese dato, es medible, es observable, es mensurable. ¿Queda claro? Objetivo, signo profesional. Subjetivo, también llamado síntomas. Es lo que va a manifestar la persona. Me duele la cabeza. Yo no lo puedo medir, lo está refiriendo el otro. Tengo dolor, no sé, de muelas. Lo refiere la persona. Estoy nervioso, lo refiere la persona. Estoy ansioso, lo refiere la persona. ¿Saben cuál es la diferencia, no?, entre objetivos y subjetivos? El objetivo, ¿quién lo manifiesta? ¿Quién lo dice? ¿Lo obtiene la enfermera o lo dice el paciente? Objetivo. La enfermera. La enfermera. El profesional. ¿Sí? Recuerden, estos tipos de ejemplos que estoy dando posiblemente se tomen en el parcial. Objetivo igual a signos. Subjetivo, lo que refiere a la persona, son síntomas. Ahora, tipo de datos actuales. En estos momentos, ¿cuál sería un ejemplo? Es la información que ocurre en el momento. ¿Un ejemplo? Si hay alguna epidemia, alguna enfermedad localizada. Vos vas a ir al campo hospitalario, vas a ir al hospital clínicas. Un dato actual, estás frente a una persona, estás recolectando información, estás con la planilla, con la guía de valoración. Dame un ejemplo de un tipo de dato actual. Dolor de estómago. El paciente está refiriendo en estos momentos, claro, el paciente es hipertenso. Ahora tiene un cuadro de hipertensión, pero ese señor manejaba valores normales, ¿sí? Pero ahora en estos momentos, por determinada situación, porque le dieron un diagnóstico, en este momento, por determinada esa situación, presenta hipertensión y vos ves que presenta los síntomas. Ese paciente está rubicundo, refiere cefalea, es actual, es ahora, en este momento. Antecedentes. Tuve varicela. Tuvo sarampión. Estos antecedentes subhistóricos. ¿Se comprendió hasta acá? ¿Hasta el tipo de datos? Sí. ¿Cómo? Las actividades. Bueno, obtener los datos. Yo voy a obtener los datos. Una vez que yo obtengo los datos, ¿qué voy a hacer? Los voy a organizar. Una vez que yo organice, ¿qué voy a hacer? Los voy a validar. Luego, igual estamos pasando por las partes, ahora estamos en organización de los datos. Voy a registrar. Ahora en estos momentos, cuando estamos hablando de tipos y fuentes de datos, estamos hablando cómo vamos a organizar esos datos. Primero estoy recolectando. La fuente de datos puede ser primaria, cuando lo dice el individuo, que en este momento yo estoy valorando, individuo, familia o comunidad. En estos momentos yo obtengo la información de esa persona. ¿Sí? Me lo está diciendo esa persona. La fuente es primaria. Secundaria. Yo ingreso a la habitación. Hola, ¿cómo está? ¿Está con dolor? Y el familiar va a decir, sí, está con dolor. ¿Lo está diciendo el paciente o lo está diciendo la señora? Lo está diciendo el paciente. ¿Es fuente primaria o fuente secundaria? En secundaria. Primaria solo y exclusivamente de la persona que en este momento estoy valorando. Si estoy en el ámbito hospitalario, es primaria. ¿Sí? Escucho una radio o algo similar, por favor. Fuente primaria es lo que está en estos momentos. Si yo estoy delante del paciente, de ese señor, esa señora, es lo que sale de su boca.
El resto, Profesora, sí, tomar los signos vitales también sería fuente primaria porque lo estamos tomando del paciente, ¿o no? no, esos son tipos de datos. Ahora estamos hablando fuentes. Yo espérame un segundito, termino. Fuentes de datos, de dónde yo estoy obteniendo los datos, ¿sí? El paciente lo refiere, esa es fuente primaria. Le realizaron una placa, una radiografía, eso es una fuente secundaria. Una tomografía, la fuente secundaria. Lo refiere el médico, la fuente secundaria. Lo refiere una colega, la fuente secundaria. Todo lo que refiere la persona, el individuo que yo en este momento estoy valorando, esa es fuente primaria. El resto, todo es secundaria. Una cosa son tipos de datos y otra es fuente de datos. Vamos a estar con tipo de datos. Le faltan las piezas dentales. Díganme ustedes. ¿Cómo? Objetivo. Muy bien. La glucemia, Objetivo. objetivo porque es mensurable, es observable. Refiere haber tenido varicela. Antecedentes. Muy bien, esperen un segundo, estoy respondiendo un mensaje. Refiere haber tenido varicela, es antecedente su histórico. Presenta la lesión en zona tálica. Objetivo. Es objetivo, estoy observando que esa señora presenta úlceras por presión. Mis padres son diabéticos. Antecedentes. Antecedentes. Antecedentes o históricos. Presenta distensión abdominal, o sea, está súper hinchada. Objetivo. Objetivo, porque yo estoy palpando, estoy viendo que el abdomen está duro. Herida purulenta. Objetivo. Estoy observando el olor, el color. Me zumban los oídos. Subjetivo. Refiere dolor en sitio de punción. ¿Sí? Objetivo. Sí, decime. Sí. Antecedentes. Claro. Sí, toma como antecedentes. Ustedes no sé si fueron alguna vez a la consulta médica y el médico les hace una serie de cuestiones, una anamnesis y les va diciendo, bueno, ¿tuviste algún padre diabético, hipertenso? ¿Les preguntaron? Bueno, ¿fueron al médico? Obviamente que sí. Sí. Claro. Sí, vos decís, bueno, mi papá tiene, no sé, asma, mi mamá es diabética, mi mamá es hipertensa, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Peso actual, 65 kilogramos. Objetivo. Objetivo, es algo mensurable y observable. Diuresis es 200 mililitros en 3 horas. Subjetivo. Objetivo. Tensión arterial, 150 a 100 milímetros de mercurio. Objetivo. Lo observo, lo mido, lo obtengo. Refiere náuseas. Eso ya sería subjetivo. Manifiesta estar triste. Subjetivo. O sea que el tipo de datos no me pueden decir que no lo entendieron. Hay preguntas en el examen, obviamente ya les dije de 8 para arriba. Estoy cansado. Subjetivo. Me duele la cabeza. Subjetivo. Actuales. Talla 1,66 centímetros. Objetivo. Objetivo. Muy bien. Siento que me voy a caer, todo se me da vueltas. Actuales. Subjetivos. Refiere tener solo estudios primarios. Subjetivo. Lo está diciendo esa persona.
Estoy aburrida. Subjetivo. Subjetivo. Vamos a la fuente. La fuente es de donde yo obtengo esa información. Resultados de la tomografía. Secundarios. Recuerden que la fuente puede ser primaria o puede ser secundaria. Resultados de la tomografía, dijimos Son secundaria. secundarios. A través de un estudio. Secundario. Secundario también. Actuales, vos estás en estos momentos, esa persona es normotenso. Entonces uno tiene el registro de que esa persona es normotenso, pero bueno, vos vas hoy y tomas la tensión arterial y esa persona maneja unos valores que para ella es normal, 110/70, 120/80, pero vos vas hoy a la mañana y tomás la tensión arterial y en esos momentos la señora le da 180, 100 milímetros de mercurio. Entonces decís, ¿cómo? Si esa señora es normotensa, ¿qué es lo que está pasando? Pero después, a través de la valoración, la señora te dice, no sabes, me dieron un diagnóstico, tengo cáncer. Obviamente que no le dijeron que tiene gripe. Esa situación hizo que la señora se ponga nerviosa y en ese momento la señora, que era normotensa, manejaba 110/70, 120/80, hoy 180, 100 al momento de la valoración. ¿Se comprendió? Es actual en este momento. Claro, cuando varía respecto a lo que habitualmente ella presentaba o él presentaba. ¿Sí? Si tiene la glucemia elevada y ese paciente no es diabético, bueno, en estos momentos, o será porque la tiene la dexametasona, tiene corticoides, hace que se eleve, porque muchas veces le va a suceder a ustedes, que le tienen corticoides, entonces en esa persona te dicen control de glucemia una vez cada 6 horas, una vez cada 8 horas, pero porque tiene que llevar un control respecto a los efectos que produce el corticoides, generalmente eleva la glucemia, eleva el azúcar en sangre. Entonces hay que controlar a ese paciente, pero ese paciente no es diabético, pero por la medicación que se le está administrando en estos momentos, por el tratamiento que va a iniciar este paciente en estos momentos, el médico indica control de glucemia. Claro, pero ese paciente no es diabético, ¿eh? Pero no. ¿Se comprendió a la alumna que me preguntó sobre los datos actuales? Bueno, ahora me decías vos, los análisis de la sangre, bueno, azúcar, no. La diuresis es la orina. Si ese paciente tiene un control estricto, vos vas a tener que hacer ese control por turno. Entonces vos vas, obtenés ese valor y lo registrás. En tu horario de trabajo, desde las 2 hasta las 9 de la noche, esa persona presentó 200 mililitros de diuresis. Entonces es un valor, un dato que estás obteniendo. ¿Sí? Esto es objetivo. ¿Se comprendió acá? Bueno, sí. Si yo ahora pregunto, una cosa es tipo, otra cosa es fuente. Los análisis de sangre demuestran que, no sé, esa persona está anémica. La fuente es, ¿cómo? Secundaria. La historia clínica revela, recuerden que no lo dice el paciente, lo estoy sacando de la historia secundaria. Secundario. El esposo de la paciente refiere, Secundario. Secundario. manifiesta temor, Primario. Primario. refiere dolor al caminar. Primario. Primaria. Nadie. Ustedes siempre en la pregunta, fíjense si dice tipo o fuente de datos. ¿Sí? La enfermera del turno tarde refiere Secundario. secundaria. Bueno, ayer se estuvo viendo las actividades vitales del modelo de vida de Nancy Roper. Dijimos que las actividades vitales son 12. Ahora vamos a hacer una comparación, de acuerdo a los tipos de datos que se van a ir presentando, a qué actividad vital lo voy a integrar o identificar. Este es re fácil, este no tiene que pensar. Respira con dificultad. ¿A qué actividad vital?
Respiración. Entonces, si la señora respira con dificultad, esa actividad vital, ¿está ok o va a haber una alteración? Alteración. Alteración. Muy bien. Hay sangre en la orina. ¿En qué actividad vital? Eliminar por todas las vías corporales. Fíjense en ustedes, ayer se subió la bibliografía al Classroom. Se supone que ustedes estuvieron viendo. Esto está en el modelo de vida, en el libro que dice modelo de vida de Nancy Roper. Y en la actividad vital, ¿en qué actividad vital? Eliminación urinaria. Eliminación urinaria. Fíjense en que dice eliminación de excretas. ¿Sí? Dice eliminación de excretas, pero cuando yo voy a hablar, ya sea si es de materia fecal, obviamente que es de eliminación intestinal, y si es de orina, voy a hablar de eliminación urinaria. No voy a decir solamente eliminación de excretas, sino que tengo que hacer una discriminación y poner a cuál de las eliminaciones se está refiriendo. Presenta sonda nasogástrica para la alimentación enteral. Esta señora no tolera la alimentación por boca, entonces, ¿en qué actividad vital va? Esto es más fácil. Alimentación y bebida. Muy bien. Tensión arterial, esta señora, este señor, lo presenta elevada. Por lo tanto, ¿en qué actividad vital va? Temperatura corporal. Acá lo que dice es tensión arterial igual a 150, 100 milímetros de mercurio. ¿En qué actividad vital ubicamos a la tensión arterial? No, yo no dije tensión arterial. Ah, no estuviste mirando el libro. ¿Para qué lo subí? No los voy a ayudar. Piensen, la gente que recursó tiene un poquito más de conocimiento que el resto. Respiración. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? No, estoy afirmando. Correcto, diría Susana. Para respiración. Temperatura axilar 38,5. Ahora sí, temperatura corporal. Correcto. Presenta UPP, que lo van a ver después con Susana, creo que la semana que viene. Presenta úlceras por presión, o sea, lesiones en la zona sacra. ¿En qué actividad vital? Limpieza, higiene o movilidad. O Movilidad. cuando agarren el libro de Roper van a decir, vaca. Presenta úlceras por presión en zona sacra, que ayer les dije, yo veo a esa persona y me doy cuenta, ¡ay, qué úlceras que tiene! O en qué actividad vital me doy cuenta. Cuando Le asean. Y el arreglo personal. Correcto. La paciente presenta una mastectomía, o sea, una cirugía de mama. También limpieza y arreglo personal. Mírenlo, fíjense. Hay que leer cada una de las actividades vitales. Yo no digo que se coman el libro, pero lean, porque para ello van a aparecer alteraciones. Yo digo, bueno, esto va acá. No va en esa actividad, pero no te lo puedo decir. Refiere dolor 7/10. O sea, presenta un dolor severo. Eso ya es relación con la comunicación. Correcto, correcto. Recuerden, cuando uno habla de dolor, voy directamente a comunicación. Ustedes cuando ven una persona que tiene dolor y dicen, bueno, yo voy a hacer un diagnóstico, bueno, recuerden que la alteración va a ser de la comunicación. Come escasamente, presenta falta de piezas dentales, esa señora tiene bajo peso, por lo tanto, ¿en qué actividad vital lo voy a poner? Alimentación y bebida. Muy bien. Alimentación y bebida, ¿cómo va a estar? ¿Ok o va a estar alterada? Alterada. Entonces yo voy a redactar alteración de la B, comida y bebida, relacionada. ¿Por qué esa señora no está comiendo? Porque le faltan piezas dentales. Muy bien. ¿Y está manifestada por? El bajo peso. Bajo peso. ¿Vieron que no es difícil hacer un diagnóstico de enfermería? Hay que pensar.
Presenta heces líquidas sin formas. ¿Qué actividad vital? Eliminación ¿Qué eliminación? intestinal. Muy bien. Recuerden que siempre tengo que poner. Entonces, la manera en que yo voy a redactar o voy a formular ese diagnóstico de enfermería es alteración de la B. Lo dijeron. Alteración de la B. Eliminación, tengo que aclarar, eliminación intestinal relacionada con puntos suspensivos manifestados por, porque yo estoy viendo lo que presenta esa señora, presenta, ¿qué dice acá? Heces líquidas. Heces líquidas. Eso es la manifestación, porque yo lo estoy observando. Deambula con andador. Movilidad y entorno seguro. Correcto, eso les iba a decir. Acá había dos. Depende cómo yo formule el diagnóstico, va a haber dos. Entorno seguro, si tal vez esa persona presenta una marcha inestable y ese paciente necesita para poder movilizarse un andador. Tos y ¿sí? No te puedo decir, tenías que... alguien lo dijo a lo último. Presenta mastectomía. ¿Eso no tiene que ver con la respiración? Muy bien, sí. Tos y abundantes secreciones. ¿Qué actividad vital? Respiración. Bueno, ¿me preguntás o afirmás? Te afirmo. No, afirmo. Afirmo. Recuerden que enfermería no dice, señor, ¿se siente bien? No, señor, ¿se siente bien? Sí, no. Tos y abundantes secreciones. ¿Eso qué sería? ¿Una manifestación de lo que yo estoy observando, de lo que yo estoy viendo? ¿O cómo formulo yo ese diagnóstico? ¿Qué es lo que tiene alterado ese señor? ¿Qué actividad vital? La respiración. Bueno, entonces vamos a redactar. Alteración de la actividad vital, respiración. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Relacionado con puntos suspensivos, que ustedes tendrán que pensar cuál es la etiología, cuál es la causa, y la manifestación, porque ustedes están observando, porque ustedes lo están viendo, porque esa persona lo está diciendo, tos y abundantes secreciones. ¿Se comprende? Sí, es más que todo de redacción y que se entienda a lo que uno quiere llegar. Correcto. Presenta pediculosis. Presenta piojos. Comunicación. Correcto. Utiliza sonda vesical. Sonda vesical. Muy bien. Presenta lesiones en las orejas, en la nuca y codos. ¿Y ¿Eso sería comunicación también? Lesiones en las orejas, nucas y codos. ¿Cuándo se dan cuenta? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes? Limpieza personal y vestido. Comunicación. No, porque eso es visual. Pero si presenta en la nuca, vos cuando lo vas a valorar, no le vas a mirar la nuca. ¿Cuándo te das cuenta? Si ese señor está acostado. Cuando el paciente lo comunica. Muy bien. Higiene y arreglo personal. Por eso hay que leer, yo sé que es mucho. De igual manera, ahora les va a parecer mucho, pero con el correr del tiempo van a ver las diferentes clases, las diferentes actividades y van a profundizar los conocimientos. Yo doy un pantallazo general de las diferentes actividades vitales y ya a partir de la semana que viene ya están viendo comienzan a ver las diferentes actividades vitales. Paciente desorientado es un adulto mayor de 79 años. Ayer lo hablé en la clase.
paciente desorientado, que quiere manotear, Comunicación. que se quiere bajar de la cama. Sí, comunicación. Es entorno seguro. Tiene una colostomía, un ano contra natura. Y dentro de la eliminación discreta, ¿cuál es? Correcto, correcto. Creo que ya entendimos tipo de datos, fuente de datos, ya practicamos muchísimo. Bueno, seguimos recolectando información. La valoración es bastante larga. Va a haber métodos para esa recolección de datos. Está la entrevista, la observación y la exploración física. Si yo les pregunto el método para la recolección de datos, no importa el orden. Si ustedes me dicen primero la observación física, la exploración física, la observación y la entrevista, no importa. Yo te puedo decir, bueno, mencioné cuáles son los métodos para la recolección de datos, no importa el orden, pero sí ustedes tienen que saber cuál es el método que yo voy a utilizar para la recolección de datos. ¿Y qué será la entrevista? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la Es lo que entrevista? te dice el paciente acerca de lo que siente, de los dolores, de tus antecedentes. O sea, es lo que te dice el paciente, pienso yo. O sea que es una... Pero yo la entrevista, ustedes cuando vayan al ámbito hospitalario, no lo van a hacer cuando ustedes quieran, sino van a tener en cuenta el horario cuando lo van a hacer, porque ustedes no van a ir... Le van a decir a ese señor, ay señor, ¿puedo hacer una entrevista? ¿Puedo hacer unas preguntitas? Porque si está justo por desayunar, obviamente que te va a morder los dedos, no va a querer que le entrevistes o que le hagas preguntas. Si es a las 12, cuando justamente va a almorzar, tampoco. O sea, tengo que buscar el momento. Es una conversación pautada, planificada. Ustedes con el correr del tiempo en el ámbito hospitalario decir, bueno, se trabaja a las 7 o 7:30 vienen, le dan la medicación, a las 9 hacen las recorridas en médico, a las 10 son higienes, entonces van a ver ustedes, se van a hacer un lugarcito, van a planificar en qué horario van a ir a entrevistar a esa persona. Obviamente que para yo obtener esa información voy a necesitar que, ¿cómo tiene que ser el diálogo con esa persona? Tiene que ser, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber una buena interacción, tengo que adecuar mi vocabulario al de esa persona, el tono que voy a poner, tal vez esa persona ha sido hipoacústica y yo le voy a preguntar, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre y su apellido? O sea, tengo que adecuar, tengo que fijarme cómo esa señal, tengo que elevar la voz, tal vez tengo que disminuir el tono de mi voz. Y esa entrevista va a estar influenciada, ¿por qué? Por el momento, tengo que elegir el momento en que yo voy a dialogar con esa persona, el lugar, no lo voy a entrevistar en el pasillo, que pasa cada rato el camillero, están haciendo la recorrida de los médicos. El lenguaje, como ya le estoy diciendo, voy a adecuar mi lenguaje al de esa persona. La distancia, quizás esa persona no utilice audífonos, entonces en ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que alejarme, tengo que acercarme y elevar un poquito el tono de voz? Acercarme y elevar un poquito el tono de voz. Muy bien. Entonces, bueno, en esa entrevista va a estar compuesta de 3 partes. Va a haber una parte de la introducción. En esa introducción, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a presentar, yo voy a transmitir, o sea, respeto por esa persona, lo voy a llamar tal vez, no sé, por el nombre, María, no sé, Ramírez. Yo le voy a preguntar cómo se llama. Ustedes van a adecuar el tono de voz, van a ver si es una persona joven, tal vez lo van a tutear, si es una persona mayor, puedo llamarlo María o tal vez señora, eso lo van a ver. No mamita, no mi amor, no mi cuchicuchi, no nona, no abuelita, porque esa señora tal vez no sea abuela y ustedes van a decir, hola abuela, y ya te puede decir, vos no sos mi nieta, yo no soy tu abuela, y va a tener razón, porque esa señora tiene un nombre y un apellido. Así que eso, todas las cosas de cariño, todas las manifestaciones de cariño, mi amor, mi tesorito, mi bebé, mi, no. Esa señora tiene un nombre y un apellido. Señora, María, José, no sé.
pero no, mi cuchi no. Bueno, entonces la entrevista tiene segmentos, está la introducción donde yo me voy a presentar, voy a presentar, o sea, voy a preguntar el nombre y el apellido de la señora, siempre voy a hablar con respeto. En el cuerpo de la entrevista voy a hacer la recolección, que es la parte más importante, voy a recolectar toda la información posible respecto a esa señora, y después el cierre. Cuando voy cerrando esa entrevista, voy a decir a ese señor, esa señora, bueno, le hago 2 preguntitas más y terminamos la entrevista. No es que yo digo, bueno, ya llené la planilla, chao, me voy, cierro la puerta y la señora queda ahí en ascuas, dice, ¿qué pasó? Voy a echar haciendo un cierre de esa entrevista. Bueno, en la observación, ¿qué voy a hacer en la observación? ¿Qué se va a aplicar? ¿Y cuáles son los sentidos? Sí. Vista, oído, olfato, tacto. Muy bien. O sea, ¿cuántos serían? ¿Cuántos sentidos? 5. 5. Bueno, dijimos olfato, tacto, vista, oído. Hay alguien que usa el gusto. ¿Alguien se va a lamer un paciente? No, pero son 4. Bueno, dije, por eso son 4 chicas. 4. Chicas, chicos. Si alguien va a lamer un paciente o una paciente, avisen. Bueno, ¿qué es lo que se dice respecto a la observación? Respecto a la observación se dice que es obtener los datos utilizando los sentidos. ¿Qué sentido sería? El oído. Y con la audición, ¿qué tipo de información voy a obtener? Los problemas del habla. ¿Qué más? Tiene todos. Si el paciente está orientado. Muy bien. Si tiene problemas pulmonares. Muy bien. ¿Qué más? Esa señora es verborrágica, todo el tiempo se pasa hablando, pero da la casualidad que ingresó hoy a la mañana, esa señora muda, no habla. También me permite escuchar ¿qué? El silencio. ¿Sí? El olfato, ¿qué voy a oler? Los olores corporales. Muy bien, los olores, el aliento. Con las manitos, ¿qué voy a hacer con el tacto? ¿Qué voy a obtener? Lesiones, bultos, nódulos, temperatura, humedad de la piel. A ver si tiene dolor. La vista, ¿qué voy a observar? Si tiene vena varices, si... La postura, los gestos. Muy bien, el tamaño, las posturas, el aspecto en general de la persona. En la exploración física, que es el tercer método. Recuerden que el primer método que yo estoy utilizando para obtener datos es valoración, dijimos, es la observación, la entrevista, y el último método que voy a utilizar para obtener esa información es la exploración física. La exploración física, yo voy a obtener datos, lo puedo hacer de manera cefalocaudal o bien por sistemas. ¿Y cefalocaudal cómo va a ser? ¿Qué quiere decir cefalocaudal? ¿Cómo voy a hacer esa exploración? De cabeza a pies. Muy bien, correcto. Voy a utilizar técnicas. Recuerden que en la valoración se utilizan métodos. Si yo les pregunto métodos, no son técnicas. Los métodos son la observación, la exploración y la entrevista. Obtengo datos. En la exploración física yo voy a utilizar técnicas. Las técnicas son inspección. ¿Qué está haciendo acá la señora? Palpar. Sí. Palpación. Acá. Acá está poniendo una mano sobre el abdomen y está golpeando. ¿Y acá? Auscultación. Acá es auscultación, palpación, percusión e inspección. En la inspección, ¿qué es lo que se va a hacer? Es un examen visual. Yo voy a obtener características físicas de esa persona. El tamaño, la forma, la localización anatómica, el color,
la textura que presenta esa persona. En en la palpación voy en búsqueda de ¿qué? Del tamaño, de la forma, de las texturas, de la temperatura que presenta esa persona. En la auscultación, ¿qué es lo que voy a estar? Voy a escuchar los sonidos que producen ¿qué? Los órganos del cuerpo, de manera directa. La percusión. Es la creación del sonido. Sí. En el abdomen, por ejemplo, ¿no? Puede ser en el abdomen, puede ser en la espalda. No les van van al médico y las auscultan y el médico empieza a hacer ruiditos y te dice, bueno, eso es la percusión, la creación de sonidos ¿sobre qué? Sobre ciertas estructuras del cuerpo. Según Cossier, había que hacer una serie de actividades en la valoración. Ya obtuvimos información, la obtención de datos. Ahora, yo ya tengo toda esa información de datos, lo voy a organizar. Para organizar esos datos, yo tengo una guía. Y esa guía de valoración está basada en el modelo conceptual de enfermería. Y en la facultad nos vamos a manejar con el modelo conceptual de enfermería ¿de quién? Nancy Roper. ¿Y Nancy Roper habla de qué? ¿Cómo se llama su modelo? El modelo de vida. Modelo de vida de Nancy Roper. Ya recolecté la información, ya organicé los datos. Ahora voy a validar esos datos. Lo voy a validar. Si estoy entrevistando a una persona, lo voy a validar con ese individuo. Los datos tienen que ser precisos, tienen que ser objetivos y tienen que ser completos. O sea, es que van a basar en esos hechos. Yo voy a validarlo con esa persona. Una vez que yo obtuve, organicé, validé, voy a registrar esa información. Ya hablamos de la primera etapa del PAE. ¿Alguna duda antes de pasar al diagnóstico? ¿No? Bueno. Sí, profe, ¿me repite, por favor, lo que vendría a ser la organización de datos? Vos, una vez que tenés toda la información, tenés una guía de valoración. Esa guía, que yo ahora lo voy a subir dentro de un ratito al Classroom cuando termine la clase, de igual manera, si no me equivoco, está en el centro, en la fotocopiadora. Esa guía de valoración, tenés una guía donde está discriminada y desarrollada cada una de las actividades vitales, donde figuran ciertas preguntas que vos debés realizar al individuo, familia, comunidad. Una vez que vos tenés esa guía completa, y esa guía completa está basada en el modelo de enfermería, que en nuestro caso es el modelo de vida de Nancy Roper. Yo ya tengo toda esa información, ahora voy a pasar a la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, que es el diagnóstico. Que muchos dicen que es difícil, pero no es difícil si se estudia y si se lee. El diagnóstico de enfermería tiene características. Está basada en la valoración, en toda la información que ustedes recolectaron, en eso se basa nada más y nada menos que el diagnóstico de enfermería. Yo analizo, hago una síntesis de toda esa información y voy luego a formular un diagnóstico de enfermería. Ese diagnóstico de enfermería es para ese individuo, para esa familia o bien para esa comunidad. Hay muchas definiciones del diagnóstico de enfermería. Eso no hay que estudiar de memoria, sino que ustedes tienen que saber y tienen que comprender qué es un diagnóstico de enfermería. Según Gordon, el diagnóstico de enfermería va a describir los problemas de salud
de problemas reales o potenciales que presenta esa familia, ese individuo, su comunidad. Según Bárbara Carpenito, es exactamente lo mismo. Va a describir un estado de salud a una alteración real que está sucediendo en estos momentos o potencial, puede llegar a suceder en los procesos vitales de una persona, ¿sí? Que puede ser un factor psicológico, puede ser un factor fisiológico, sociológico, de desarrollo o bien espiritual. Cuando hablamos de diagnóstico de enfermería, no es lo mismo que hablar de diagnóstico médico o bien de una complicación potencial o complicación interdisciplinaria. El diagnóstico de enfermería tiene una diferencia con el diagnóstico médico. Ahora vamos a ir detallando cada una de ellas. Nosotros siempre hablamos de una necesidad o de una actividad vital alterada. El diagnóstico de enfermería va a describir una necesidad o una actividad vital alterada. Nosotros no hacemos diagnósticos médicos y Médica 1 no trabaja con diagnóstico. Hacemos la definición tal vez de esa patología, pero no podemos poner el paciente presenta bronquitis. No, tengo que saber definir qué es una bronquitis. El concepto sí lo puedo poner, pero no puedo poner ese diagnóstico médico. Ese diagnóstico de enfermería puede variar a diario si se modifica esa actividad. ¿Qué quiere decir? Que ese diagnóstico de enfermería es algo dinámico y el diagnóstico médico es algo que, lo opuesto a dinámico, ¿qué es? Estático. Muchas veces el paciente, un ejemplo, ¿no? Un diagnóstico médico, el paciente ingresa por una fractura de cadera. Ese paciente le dan el alta por la fractura de cadera, pero tuvo complicaciones en el medio. No sé, una neumonía, etcétera, etcétera. No, pero el paciente ingresa con ese diagnóstico y egresa con ese diagnóstico, por lo menos donde yo trabajo y donde dice lo que dice la bibliografía. El diagnóstico de enfermería se refiere a alteraciones fisiológicas, psicológicas, sociales o culturales que están relacionadas. A mí como profesional, atenciones de manera independiente. El diagnóstico de enfermería se centra en enseñar a los individuos a ser independientes en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, ¿cómo voy a educar a esa persona a ser independiente? Yo lo que les digo siempre a las personas, o sea, hay muchas fracturas de cadera porque yo trabajo en internación general y la población es años, o sea, gente joven hay muy poca, pero generalmente están 80, 70, 90, pero se da en todos los ámbitos hospitalarios. Entonces yo le digo, fractura de cadera derecha, o sea, las manos las tiene divinas la señora. La izquierda la tiene divina, o sea, bueno. Entonces yo le digo, ¿cuál es la pierna operada? ¿Cuál es la pierna sana? Esta, bueno, flexionala. ¿Podés flexionarla? Sí. Bueno, de a poquito me vas ayudando y vas subiendo. O sea, yo le estoy educando, le estoy instando a que sea independiente, que no dependa solo de la enfermera, porque si la señora le operaron de la cadera, es independiente para realizar las actividades con la mano. Puede merendar, puede comer, puede hacer todo lo que sea. Muchas veces se piensa la persona que se opera de la cadera que la enfermera o el enfermero lo tiene que hacer todo. Pero si esa señora le operaron de la cadera, no operaron de las manos, de la boca tampoco, o sea, está toda divina, puede hacer sus actividades. Considera la enfermera, el enfermero considera cómo la persona va a reaccionar frente a esa situación de salud. Por ejemplo, esa señora fue operada de la rodilla. Esa señora no puede salir corriendo. Esa señora presenta una disminución de la movilidad. Ahora después voy a poner la contracara de lo que hace el médico. Entonces, esa señora, porque la señora presenta lesiones en la boca, no puede tragar la comida, tiene alterada, o sea, la señora presenta disfagia, no puede tragar la comida. Entonces, tiene alterada ¿qué? La actividad vital, comida y bebida. Esa señora está manifestando, no puedo tragar, a mí me dan náuseas, me produce vómitos y presenta úlceras. O sea, la señora presenta la alteración de ¿qué? De la B, comida y bebida. ¿Y cómo lo ves vos? ¿Qué estás observando? Que la señora refiere náuseas, vómitos y estás observando que presenta úlceras por presión.
El médico da un diagnóstico, disfagia, pero no sabe cómo esa persona está presente, o sea, lo manifiesta. A ver, ¿para qué quiero? No. Esperen. Bueno, el diagnóstico médico, en cambio, se refiere a qué? Acá a respuestas fisiopatológicas. Mientras dure la enfermedad, presenta el mismo diagnóstico. Orienta a que el médico, ¿qué es lo que va a indicar? Si la enfermera tiene que hacer acciones independientes, el médico lo que va a hacer es indicar un tratamiento y la enfermera, ¿qué va a tener que hacer? Aplicar el tratamiento indicada por el médico. ¿Sí? Cuando hablamos de disminución considerada la reacción de los pacientes y familiares, el médico te puede decir, bueno, la señora presenta una artritis. Bueno, listo, ya está. No te va a decir, bueno, presenta una disminución en la movilidad. No, presenta una artritis, ya está. Listo. El médico le da la indicación médica, usted tiene que tomar tal cosa. Bueno, y la enfermera se encarga, ¿qué me dijo el médico? Entonces la enfermera o el enfermero está explicando lo que supuestamente el médico le dice, señora, ¿me entendió? Sí, le dice la señora, el paciente o el familiar, ¿entendió? Sí. Cuando se va dice, no le entendí nada, ¿no me podés explicar de nuevo lo que me quiso decir el médico? Entonces nosotros estamos con mucha paciencia explicando lo que el médico indicó a la señora. Ya vimos, diagnóstico enfermero, decimos que no es lo mismo hablar de diagnóstico médico, y vamos a hablar de complicaciones potenciales, lo van a encontrar como problemas interdependientes, problemas interdisciplinarios o bien como problemas conjuntos. ¿Qué son estas complicaciones potenciales? Son complicaciones fisiológicas, ya puede ser de una enfermedad o tratamiento indicado por el médico. Si una persona tiene un acceso venoso, no sé si alguna persona tuvo un familiar internado, estuvieron internado, le colocan para hacer un tratamiento, no sé si estuvo con dolor, un problema de vesícula, que bueno, por decir un ejemplo, vamos a colocar un acceso venoso, se va a pasar un analgésico, entonces para eso necesitan esa agujita, ese catéter poniendo dentro de la vena. Ese catéter sufre un desplazamiento, ya sea porque la señora es muy inquieta, el señor es muy inquieto, se desplazó, se produce una infiltración. Entonces la enfermera va a estar atenta a ese tratamiento, porque no va a querer que la señora presente esa vía infiltrada. Va a estar atenta y ante unos signos y síntomas que la enfermera ya va a tener conocimiento, va a detectar, va a retirar ese acceso venoso y va a volver a colocarlo. O sea, son complicaciones que pueden llegar a presentarse, pero que la enfermera tiene que estar atenta. El médico indicó, porque esa señora tiene retención urinaria, esa señora no presenta orina en cantidad suficiente, hay problemas en el sistema urinario, bueno, hay que colocar una sonda vesical, una sonda Foley. Pero ¿qué pasa? La señora venía presentando diuresis, buena micción, pero ¿qué pasa? Durante mi turno la bolsita está vacía. La señora refiere dolor. Esa sonda vesical está obstruida. La enfermera tiene los conocimientos como para detectar que hay una obstrucción, obviamente se va a comunicar con el médico, les va a decir, bueno, fíjate que hay que hacer un lavado o bien volver a recolocar. Son complicaciones fisiológicas de una enfermedad o tratamiento. O el último ejemplo, hay un paciente que es diabético, obviamente que según indicación médica se le hace control de glucemia preprandial, o sea, antes de las comidas, antes del desayuno, almuerzo, merienda y cena. Yo sé que ese paciente es diabético, entonces yo voy a tomar el control de glucemia, me da un valor, ese valor está alterado, obviamente que te dicen, si da un valor mayor o igual a 301, llamar al médico, dio 304, llamo al médico, el médico me dice cómo tengo o cómo debo corregir,
Si bien ese paciente tenía, no sé, hasta un valor de 301, corregir con 10 unidades, dio mayor a 301, dio 304, el médico me dirá, bueno, espera media hora, o bueno, corregirle con tantas unidades universales más de insulina. ¿Sí? Son complicaciones que yo tengo que detectar, que no es lo mismo que el diagnóstico de enfermería. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una complicación potencial y cuál es la diferencia entre el diagnóstico de enfermería? Es que la complicación potencial se refiere a complicaciones potenciales de enfermedades o bien a un tratamiento específico. Y el diagnóstico de enfermería hace referencia a cómo responde esa persona a esa situación de salud real o potencial. Esta persona refiere dolor, te dice que tiene los pies hinchados, que no lo siente frío, que lo siente dematizado. Bueno, la señora está refiriendo eso. Si la señora me está refiriendo dolor, molestia, frío en los pies, ¿qué hago con esa información? ¿Me lo guardo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué le digo? De, no sé, El conseguir médico una... no está en la habitación, el médico no está siempre en la habitación, el médico no está al lado mío, no es mi sombra. La enfermera trabaja sola, el médico está el médico de guardia, después de las 3 de la tarde no hay nadie, o sea, está el médico de guardia. La señora refiere esa sintomatología, lo refiere y vos lo observás también a las 5 de la tarde. Vos tenés que comunicarte por teléfono. La señora se llama Ramírez, no sé, cama 401 por decirte cualquier cosa. ¿Qué le digo al médico? ¿Están ahí? Sí, profe. La Yo señora diría... dice dolor. Ustedes están observando que la señora presenta un edema, tiene todos los dedos tipo globo. Es dolor, edema y frío. Esa es Pues, tu valoración. Bueno, pero vos no te quedás con tu valoración. Bueno, habla. Y el médico no está al lado tuyo. ¿Qué le decís al médico? La señora se llama Ramírez, habitación 401 o cama 400. pues le informas que tiene un edema y para mayor comodidad para la señora, Bueno, eso, no sé, le consigues una cobija tal vez. ustedes están en un sector, no sé, por decir el sector 20. Bueno, ¿qué le dicen? Recuerden que el médico no está al lado suyo. Quiero escucharlas cómo van a hablar. Cortas, precisas, objetivas. Se llama el médico de guardia y dice que tiene un edema y a la señora le dice que todo va a estar bien y se le consigue una cobija. Y pues le indica al médico qué puede hacer en ese caso. Y sería algo así como decirle al médico, la señora Ramírez de la cama 401 en el sector 20 está presentando un edema, ¿qué puede hacer o qué le indico? El médico les escucha. No, el médico de guardia tiene una nómina, entonces sabe el servicio que tiene a cargo, los pacientes que tiene a cargo y los tiene que tener en cuenta. Y bueno, ustedes terminaron de relatar lo que observaron y lo que el paciente refirió, lo que están viendo. Y bueno, y hablé por teléfono. Bueno, listo. ¿Y qué más? ¿Qué tendría que hacer? Ahí termina mi diálogo con el médico. ¿Pero con quién hablaste? El médico de guardia. ¿Pero tiene nombre? Bueno, ¿pero vos le preguntaste? Bueno, pero recuerden una cosa. Vos no sabés cómo se llama, porque el médico de guardia pueden ser 2 o 3, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que después van a tener la clase de registro. Lo que no está Hay que escrito registrar como no está enfermera. hecho. Ustedes
por empezar, van a llamar al médico. Hola, buenas tardes, te hablo del sector 20, mira, te llamo por la paciente, no sé, cama 401, la señora Ramírez, refiere dolor, dolor porque lo refiere ella, presenta edema y frialdad en los pies, en la bota de yeso. Bueno, sí, está bien. Bueno, ¿podés venir a verla? No, porque ahora estoy muy complicado, después paso. Bueno, tu nombre y tu apellido, por favor. ¿Sí? Ustedes después van a tener el registro de enfermería. ¿Y qué van a redactar en el registro de enfermería? Porque recuerden, las palabras se las lleva el viento. ¿Qué voy a Se va a decir? redactar que el médico pues no fue a la hora que se le estaba pidiendo. No. Me comunico con el doctor Juan Pérez, en el horario clínico, informándolo de los síntomas de la paciente. Sí. Y la hora exacta en que se le comunicó al médico los síntomas. En muchos lados ya se trabaja de manera todo virtual. Tengo la historia clínica virtual, entonces ya no hace falta que ponga la hora porque automáticamente sale. Y entonces, en la historia clínica que ya es virtual. Entonces, yo voy a ingresar en la historia de esta señora, paciente refiere dolor y frialdad en miembro inferior, qué sé yo, y presenta edema, se comunica médica de guardia, tal nombre, quién manifiesta tal cosa, listo, ya está. El médico te puede decir, ustedes ya guardaron, ya registraron, ya están respaldadas. El médico puede venir, ustedes llamaron a las 5, el médico viene a las 8, porque la señora ya tiene dolor 10/10, pero si a mí no me llamaron, ¿cómo que no te llamaron? Yo te llamé. No, pero conmigo no hablaron. ¿Y vos cómo te llamás? Juan Pérez. Sí, yo hablé con vos. No llamaste, pero ustedes registraron. ¿Entienden? Es un documento. Es un documento. Porque muchos dicen, a mí nadie me avisó nada. O pueden decir a la señora, no, pero a mí la enfermera no me llamó. Pero ustedes registraron a las 5:30 de la tarde que ustedes se comunicaron con ese médico. La señora te puede decir, no puede ser, este enfermero y esta enfermera nunca vino, nunca llamaron, y tal vez te quiere hacer una nota, pero vos tenés tu respaldo. Vos, ese médico, lo llamaste a las 5:30 y lo anotaste. Pero vos sos una enfermera que te gusta hacer todo último momento, entonces no registraste, no figura nada, no estás respaldada, es la palabra de la señora, del médico contra la tuya. ¿Sí? Entonces, todo lo que no está escrito no está hecho. Punto. Ténganlo en cuenta eso. Y es un documento legal del registro de enfermería. Tal cual, tal cual. Todo lo que no está escrito no está hecho. Bueno, ya estamos con la segunda etapa del PAE. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este diagnóstico? Yo ya tengo toda la información que hice la recolección y la valoración. Estoy ahora procesando, está trabajando mi cerebro, estoy analizando. Ya viene la segunda parte, ya estoy formulando. Esta señora tiene alterado, puede tener riesgo de alteración de esta actividad vital. Voy a validar, voy a chequear la información que yo tengo nuevamente con ese señor, con esa familia, con esa comunidad, y lo voy a documentar. Dijimos, voy a procesar, voy a clasificar esa información según el modelo de vida de Nancy Roper, voy a ver qué... ¡Epa, me fui! A ver, ¿qué pacho? Dice que abandonó la llamada. No, jamás. Ahora sí no, ese. A ver, para allá. A ver, ¿dónde estamos? No quiere que dé toda la clase. Esperen un cachito. Acá estoy. ¿Ahí está? ¿No lo ven? A ver, espera que estoy en el Meet. A ver, acá. A ver, esperen un chiquito.
Lo que pasa es que tengo gente que quiere entrar, pero yo no es que sea mala. ¿Ahora? ¿No? Ahora sí. Sí, 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 se ve. ¿Cuál me están hablando? ¿Del primer cuatrimestre o del EMI? En el segundo MIT sería. ¿En el segundo Está en la- ¿No ven? Sí. Sí, acá yo estoy viendo, dicen los pasos de la etapa del diagnóstico. ¿De qué grupo me estás hablando? ¿Primer grupo o segundo grupo? Segundo grupo. A ver, espera un chiquitito. Voy a volver a compartir, pero estoy en los dos. Acá me sale que estoy en los dos. ¿Ahora? No, ahora no. No se ve nada. Chicas. Bueno, si no seguimos porque Susana me mata si uso su tiempo. Esperen un chiquito. ¿Ahora? Ahora se ve. No sé si a los otros chicos les aparece, pero yo lo estoy viendo. Lo que pasa es que sigue habiendo gente en fila, pero yo no puedo seguir aceptando. Todo tiene un horario, una tolerancia. Ustedes cuando vayan a trabajar, si entran a las 7, tienen que estar 7 menos cuarto, divinas o divinos con un uniforme al lado de la compañera del turno noche. No pueden llegar cuando quieren. Imprevistos puede haber, pero yo no puedo estar tolerando de que ingresen. No es un capricho. Si no me pasan esto, que me sacan. Sí. Lo que pasa si yo empiezo, sí, pero lo que pasa yo no puedo estar, si no, o sea, doy de manera verbal, no muestro ninguna diapositiva y voy aceptando, porque yo estoy con 2 MIT, estoy con 170 alumnos, y ayer, sí, claro, recuerdo, sí, sí, ya sé, mira, ayer, o sea, hoy no tenía que cursar solamente la gente que cursaba en la Facultad de Medicina. Recuerden que ustedes cursan en la de Sociales, ¿no? Y bueno, a pedido, yo dije que nos estábamos derritiendo ayer, y bueno, nos dijeron, bueno, dalo de manera virtual. Así que yo trabajé hasta las 9 de la noche, llegué a mi casa a las 10:15 y dije, bueno, a ver, vamos a preparar 2 PET. O sea, todo de manera rápida ya ahora. Ustedes entiéndanme también a mí, que si yo empiezo a aceptar, si vuelvo a aceptar, ustedes se retrasan y no vamos a terminar la clase. Ese es mi perrito. No, las diapositivas recuerden que es lo que yo hago como ideas disparadoras, pero ustedes también lo pueden hacer. O sea, no, las diapositivas no nos entregan. Eso es trabajo de la docente. Ustedes también lo pueden hacer mucho mejor. Pero tiene la bibliografía y el cronograma de las clases. No, no, me saca. ¿Sí? No me deja presentar. A ver si puedo. Me pone recuperación todo el tiempo. A ver. A ver si puedo. ¿Lo ven? En el 2 no se ve nada. Bueno, pero no, primero estamos con... Acá estoy. ¿Ahora? A ver. No me dejan.
Estoy acá. Ahora. Ahora sí. Ahí se ve. Bueno, vamos. Entendido. Bueno, dijimos que están los pasos de la etapa del diagnóstico. Voy a procesar, voy a analizar, voy a formular el diagnóstico, voy a validar y luego voy a documentar ese diagnóstico. Voy a tomar un poquito de agüita. Cuando vamos a procesar, vamos a clasificar esa información. Si duerme todo el día, si yo tengo el modelo de vida de Nancy Ropes y esa persona todo el tiempo está durmiendo, está somnolienta, ¿qué tendrá alterada? El descanso, el sueño. Reposo y sueño. Si esa persona presenta un sobrepeso de 20 kilos, ¿qué actividad vital estará alterada? ¿Me estás preguntando o estás afirmando? La alimentación. Muy bien. Ahora, espera que te sigo con otro. Quiero intentar. Se puede compartir, profe, en el segundo Meet. Sí, se me saca cada rato. Me pone recuperar. No quiere trabajar hoy. Si esa persona tiene sobrepeso, chiquito, dijimos que tiene la actividad vital, comida y bebida. Si esa persona presenta hipoacusia, ¿qué actividad vital tiene alterada? La comunicación. Si esa persona es diabética, muy bien, la alimentación, comida y bebida. Se está tildando muy mal. Bueno, una vez que procesamos esa información, vamos a formular los diagnósticos. Hay diferentes tipos de diagnósticos. El diagnóstico real, el diagnóstico de riesgo y el diagnóstico de salud o bienestar. El diagnóstico real, ¿qué será? ¿Que ese paciente presenta una alteración ahora o puede llegar a presentar? Sí, ¿que presenta una alteración ahora? Ahora, si esa actuales, ya ahora en estos momentos, y si ese señor, esa señora presenta una alteración en estos momentos, va a presentar síntomas y yo voy a observar esos síntomas, ¿sí? O sea, presenta signos y síntomas. Esa señora dice, me siento mareada, ustedes la ven pálida, es lo que está refiriendo. Ustedes van y toman la tensión arterial, esa señora presenta una tensión arterial de 160. Pero esa señora, lo habitual es que presente 130-80, 140-80. Entonces, esa señora, ¿cómo está? Normotensa, hipotensa respecto a sus valores. La señora habitualmente presenta 140-80, 150-80, es una señora hipertensa. En esos momentos la señora está hipotensa. Eso sería, en estos momentos está sucediendo ya. Lo que la señora refiere con lo que yo... Esperen un segundito, mi perrito quiere hacer pichina. Anda, Roquito. Dale. Dale, nene. Lo que la señora dice con lo que yo estoy observando. Un diagnóstico de riesgo es un problema de salud que puede llegar a suceder si no se modifica el factor etiológico. Si esa señora presenta escasa movilidad, esa señora es una señora de 80 y pico de años y está siempre en la misma posición, está de cúbito lateral derecho, pasó la guardia, 4 o 5 horas en esa misma posición, ¿qué puede ocurrir en la piel? Se producen formar úlceras. Que presente úlceras por presión. Esto es algo prevenible, ¿no?
es un diagnóstico de riesgo. Si la señora presenta en esa posición reposo todo el tiempo, puede llegar a lesionarse. Pero si modifico ese factor etiológico, o sea, si se va rotando la señora, esa señora no va a presentar lesiones en la piel. ¿Se comprende? No presenta manifestación. Y después tenemos el diagnóstico posible. Esa señora está comiendo grandes cantidades de comida. ¿Está ansiosa? ¿Le gusta la comida? ¿Por qué está comiendo? Entonces, no hay una información precisa. Entonces, si esa señora, la enfermera, no tiene una información precisa, ¿qué va a tener que hacer? ¿Va a tener que volver a valorar? Recuerden que es posible. Posible que quiere decir que le falta ¿qué? ¿Qué le está faltando a esa señora? A la enfermera. Información. O sea, no puedo poner... Le falta información, o sea, va a tener que hacer una nueva valoración. No lo puede redactar, no lo puede formular. Y un diagnóstico de salud es cuando ese señor, esa señora, goza de un nivel ya aceptable de salud, pero quiere alcanzar un nivel mayor. El diagnóstico de salud es un tipo de diagnóstico real. Ahora viene la formulación del diagnóstico. Tenemos el diagnóstico real, el diagnóstico de riesgo, el diagnóstico posible y el diagnóstico de salud o bienestar. El diagnóstico real va a describir lo que le está sucediendo a ese señor, a esa familia, a esa comunidad en este momento. Tiene signos y tiene síntomas. En el diagnóstico de riesgo es un problema de salud que puede presentarse si no se modifica o se corrige ese factor etiológico. El diagnóstico posible es el que va a realizar el enfermero o la enfermera, pero no está segura. Le van a faltar datos. Entonces, le faltan datos para que ella pueda afirmar o negar con certeza lo que ella supone. Entonces va a tener que realizar una nueva valoración. Y el diagnóstico de salud o bienestar es un diagnóstico de tipo real, ¿sí? Esa persona ya goza a un nivel aceptable de salud, pero quiere lograr un nivel mayor. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo formulamos ese diagnóstico de enfermería? Si es un diagnóstico real, va a estar formulada en 3 partes: problema, etiología y sintomatología. Es lo que comúnmente se llama el PES. PES con S termina. El problema, la P es el problema. ¿Cuál es esa alteración o cuál es el riesgo de esa alteración? La E es la etiología, es la causa. ¿Qué es lo que está provocando que ese señor, esa señora presente ese problema? Y la sintomatología es cómo se manifiesta. ¿Qué estoy observando? ¿Qué me está diciendo esa persona? Se formula en 3 partes y es un diagnóstico real. El diagnóstico real, ¿cómo? Sintomatología está formada por datos objetivos y datos subjetivos. Es lo que me va a decir esa persona y lo que yo voy a observar, lo que yo voy a medir. El problema es la alteración que presenta esa persona. Si es un diagnóstico real, yo voy a decir alteración de la actividad vital tanto. Pero si el problema todavía no sucedió, por ejemplo, en el caso de la señora que está en reposo prolongado, ¿no? Sería que hay un riesgo de alteración de la actividad vital tanto. Es el problema. Si es un diagnóstico real, tiene problema, etiología y sintomatología. Si es un diagnóstico de riesgo, va a tener solamente 2 partes: el problema y la etiología. No tiene signos y síntomas, recuerden. El diagnóstico de riesgo no tiene signos ni síntomas. Se formula de la siguiente manera: riesgo de alteración
de la actividad vital, no sé, relacionada con, no sé. Ustedes eso lo van a tener, esa es la manera en que yo voy a formular. Riesgo de la actividad vital, riesgo de alteración de la actividad vital, puntos suspensivos, ustedes lo van a llenar, relacionado con puntos suspensivos. Les voy a dar un ejemplo de diagnóstico de riesgo. Riesgo de alteración de la B, eliminación intestinal, relacionada con... A esa señora no le gustan las fibras. El no consumir fibras, ¿qué me puede ocasionar a mí? Bueno, claro, entonces yo voy a poner riesgo de la actividad vital de la B, eliminación intestinal, relacionada con escasa o nula ingesta de fibras. Hay un riesgo, no está sucediendo todavía, pero si yo sé que esa señora no está consumiendo fibras, puede llegar a suceder que se altere la eliminación intestinal. ¿Se comprendió hasta acá? ¿Sí? No hay manifestación. Yo no estoy diciendo lo que va a presentar o lo que estoy viendo o lo que la señora está manifestando. Hay un riesgo. Un diagnóstico posible no lo puedo formular porque no tengo toda la información. Esa señora puede tener posible alteración de la B, comida y bebida relacionada con. Está solita y todo el tiempo come o no come. Tiene disminución del apetito o no puede tragar, tiene dificultad para la deglución. La señora está comiendo el plato, está repleto, así como lo llevan, lo retira. Pero yo no tengo la información completa, tendré que hacer una nueva valoración. Eso es un diagnóstico posible. Y un diagnóstico de salud o bienestar es un tipo de diagnóstico real, se puede formular de la siguiente manera, lo van a ver en las diferentes bibliografías: potencial aumento de lo que ustedes observen, potencial de mejora o potencial de favorecer, que es la manera en que se formula. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta en su cabeza es cómo se formula un diagnóstico real y cómo se formula un diagnóstico de riesgo. El diagnóstico de riesgo se formula en 3 partes y el diagnóstico real, de real se formula en 3 partes y el de riesgo en 2. No tiene el de riesgo sintomatología. Ya vimos la primera etapa, la segunda etapa vimos la de diagnóstico, la tercera etapa es la etapa de planificación. En esta etapa de 10:15 terminamos porque 10:30 comienza Susana. En la tercera etapa del proceso de atención de enfermería comprende la planificación. En esta etapa lo que yo voy a hacer es, voy a planificar, voy a elaborar una serie de estrategias que están orientadas ¿para qué? Para reforzar las respuestas de esa persona. Ya recuerden que es aplicable no solamente con las personas sanas, sino también con las personas enfermas, sino también con las personas sanas. La enfermera va a realizar en esta planificación una serie de actividades. ¿Cuál es el orden de estas actividades? Primero va a establecer ¿cuál es la prioridad? Si yo les pregunto cuáles son las partes o las actividades que yo hago en la planificación, tengan en cuenta que es establecimiento de prioridades, esto está en COSIER, establecimiento de las prioridades, elaboración de objetivos, desarrollo de las intervenciones de enfermería y documentación del plan. Esas son las partes o las actividades que ustedes van a hacer en la planificación. Puede ser pregunta de examen. ¿Las puede repetir, por favor? Esto lo van a ver en COSIER. La planificación, o lo que yo voy a hacer, qué actividades voy a hacer en la planificación, son establecimiento de prioridades, elaboración de objetivos, desarrollo de las intervenciones de enfermería y el último es la documentación del plan. Un ejemplo de establecimiento de prioridades. Un paciente refiere dolor precordial con intensidad 9/10. Otra señora refiere falta de aire. No puedo respirar, siento que me ahogo. Y viene un ingreso de quirófano. Y otra señora, otro familiar me dice, no podés sentar a mi abuela
al borde de la cama. ¿Cuál es el orden de prioridades? Eso lo va a ver la enfermera, el enfermero. ¿Cuál es lo prioritado en esas 4 situaciones? Paciente que refiere respiración, precordial, después quirófano y después. Bueno, ese le establece en prioridad. Yo tengo que saber si esa persona, el mismo individuo que yo voy a valorar, refiere falta de aire y yo estoy observando que no está comiendo y refiero que está desalineado. ¿Qué actividad voy a hacer primera? Paciente, ustedes lo ven, van a tomar, siento que se ahoga, entonces voy a valorar, voy a poner el oxígeno por cánula, voy a comunicar al médico. Si comen en ese momento. ¿Establecimiento de prioridades? Claro, establecimiento de prioridades. Voy a valorar y tengo a cargo a María. María, la veo que esta señora me dice, me falta el aire. Ustedes van y toman los vitales están alterados. Tiene la merienda, no está comiendo, pero eso no es prioritario en estos momentos, y está toda torcida, desalineada. Hay un orden de prioridades en esa persona. Entonces el enfermero, la enfermera, va a establecer cuál es el más importante. Una vez que yo establezco la prioridad, voy a elaborar el objetivo. La elaboración de objetivo, ¿qué significa? Que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo voy a esperar? Que ese paciente haga, porque el objetivo no es de Mabel, el objetivo es de esa persona, de ese individuo con la cual yo estoy trabajando. ¿Qué esperamos que el paciente logre? ¿Sí? Se va a fijar un objetivo por cada diagnóstico de enfermería. No es que voy a decir, bueno, yo quiero que este paciente camine, este paciente tiene una cirugía de cadera, yo espero que este paciente, no sé, deambule por el sector, yo espero que camine alrededor de todo el servicio, y vos sabés que es un servicio grande, ¿no? Entonces uno va planificando de acuerdo a cómo responde esa persona. Objetivos pueden ser de corto plazo o bien a largo plazo. Son los objetivos que o sea, eso depende, digamos, de cada caso. Una persona que, digamos, le hicieron alguna cirugía de cadera, claro, digamos, el objetivo es llegar a caminar de una manera, pues, bien. Pero ¿el objetivo es para vos o para el paciente? Para el paciente. Recuerden que siempre el objetivo es lo que se espera, la enfermera espera que el paciente logre, pero el objetivo siempre hace referencia a esa persona, a ese individuo o a esa comunidad. Es un diagnóstico, un objetivo por diagnóstico, son respuestas que yo voy a observar del paciente y que la enfermería o que el enfermero o la enfermera va a realizar determinadas acciones para que esa persona logre ese objetivo planificado. Los objetivos o el objetivo deriva de los diagnósticos de enfermería. Van a encontrar en COSIER objetivos a corto plazo o bien a largo plazo. Esperen que estoy con él. A ver. Porque me corre el tiempo. Bueno, yo voy a leer una serie de actividades, ustedes me van a decir cuál es la prioritaria. Alteración de la B, comida y bebida, relacionada con piezas dentarias incompletas, manifestada por bajo peso y hambre. Otra alteración de reposo y sueño, relacionada con el ambiente hospitalario, manifestada por mal humor. Otra, alteración de la B, respiración, está relacionada con la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones, manifestada por sibilancias, disnea, secreciones abundantes. Y otra alteración es alteración de la comunicación, relacionada con herida quirúrgica, manifestada por dolor con intensidad 7/10. Acá lo que vemos son 4 diagnósticos de enfermería, pero recuerden que siempre lo prioritario es la respiración. El sueño puede esperar, el dolor lo tendría que atender en segunda instancia, lo de la falta de piezas dentarias podría ser en la tercera, y cuarto sería el reposo y sueño. El enfermero o la enfermera es el que va a valorar y va a decir cuál es el prioritario. Cuando yo voy a... Sí, siempre la respiración es lo primero. El objetivo, dijimos que deriva del diagnóstico, y el objetivo hay a corto plazo
largo plazo, el objetivo es 1 por diagnóstico, y el objetivo, cuando yo lo voy a redactar, tiene componentes. Yo voy a formular el objetivo. El sujeto es el paciente. Verbo, yo quiero que el paciente deambule con ayuda del andador por el pasillo del sector hasta el día viernes. Es el día martes, supongamos, martes, miércoles, jueves, viernes, yo espero que el paciente deambule. Está formado el objetivo por los componentes sujeto, que es la persona, el verbo, que es deambulará, la condición con la cual esa señora, ese señor va a poder realizar esa acción, en este caso va a deambular con la ayuda del andador, los criterios de realización, el lugar donde lo va a realizar, sería por el pasillo del sector, y el momento sería hasta el día viernes. ¿Se comprendió ahora? El objetivo tiene a su vez componentes cuando yo lo voy a redactar. Recuerden que el objetivo no es de la enfermera, sino es lo que se espera que el individuo logre. ¿Cómo serían los criterios de realización? Que no lo entendí muy bien. Eso sería por dónde va a realizar ese señor. Yo digo, el paciente deambulará con la ayuda del andador por el pasillo del sector hasta el día viernes. El sujeto es el paciente. El verbo es deambulará. La condición es con qué esa persona va a deambular, con ayuda del andador. Los criterios de realización, ¿por dónde lo va a realizar? Lo que yo supongo, lo que yo redacté sería por el pasillo del sector. El tiempo, hasta el día viernes. Es corto plazo, 3 días. Bueno, las intervenciones de enfermería. Las intervenciones de enfermería es lo que la enfermera está planificando, son las estrategias que la enfermera está diseñando. ¿Para qué? Para que ese individuo logre el objetivo. Ustedes van a ver en el libro de Cossier que habla de intervenciones dependientes. Tal vez allá en Estados Unidos la enfermera dependa exclusivamente del médico. Acá no. Se clasifican las intervenciones o las acciones de enfermería en interdependientes e independientes. Interdependientes es cuando lo hacemos según indicación médica o como personal de la salud. El kinesiólogo puede hacer algo, puede decir, bueno, mira, yo te la dejo sentada al borde de la cama, te podés fijar, qué sé yo, si la señora no se cae, fíjate que el familiar la acompañe. Y las independientes son los que la enfermera realiza por sus conocimientos. Tiene autonomía, tiene conocimientos y tiene fundamentación por qué y para qué lo hace. Las características de las intervenciones es que el plan es individualizado, es para ese individuo, para esa familia, para esa comunidad. Se desarrollan conjuntamente con otros, o sea, yo puedo planificar una serie de intervenciones, pero también tengo que tener en cuenta el kinesiólogo, el nutricionista. No es que yo lo voy a hacer porque yo quiero solamente determinar. Hay cosas que corresponden solamente al ámbito de enfermería y otras que se desarrollan conjuntamente con otros integrantes del equipo de salud. Todo lo que yo hago tiene un porqué y un para qué. Y establece, obviamente, cuando yo planifico las intervenciones, no es que lo voy a realizar solamente, lo va a realizar Mabel, sino que lo va a continuar mi compañera en el turno noche y también será continuo el día de mañana o no. Se da por que ya la señora se recuperó y no necesite más esa intervención. Recuerden que el diagnóstico de enfermería es algo dinámico. La cuarta etapa del PAE, que es la ejecución. Y en la ejecución, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es la ejecución? ¿Qué es ejecutar algo? Voy a realizar lo que planifiqué. Pero yo para aplicar, esto también está en Cossier, tengo que contar con ciertas habilidades. Es una habilidad cognitiva, una habilidad interpersonal y habilidades técnicas. La habilidad cognitiva, ¿qué será? El conocimiento. Sí, el conocimiento me va a permitir a mí, ¿qué? Tomar una decisión,
y resolver una situación en particular. Cuando hablamos de habilidad interpersonal, nos estamos refiriendo a qué? La habilidad de comunicarse con el paciente. Muy bien. La habilidad que tenga uno no solamente de hablar, sino también a veces de escuchar. Recuerden que nosotros a veces nos va a tocar pacientes sordomudos. Entonces ahí no hay habla, sino es la comunicación verbal y no verbal. Yo debo comprender lo que el otro quiere decir o tengo que interpretar lo que el otro está solicitando. Y la habilidad técnica, o sea, yo planifiqué una serie de intervenciones, pero tengo que tener una habilidad técnica. ¿Y qué será la habilidad técnica? ¿Qué será? El poder colocar una sonda vesical, el poder colocar una vía periférica, ¿qué será? ¿Qué es lo que necesito? Pues todo lo que uno sabe, o sea, digamos, como las actitudes manuales que uno va a hacer. Muy digamos, bien. inyecciones, el conocimiento pues que uno tiene como para poder aplicar una sonda, cambiar una colostomía, ese tipo de cosas. Tengo que tener destreza manual, son las actividades manuales, poder manipular, tener una habilidad psicomotor. Y la última actividad, ¿cuál es la última parte del proceso de atención de enfermería? El proceso de ejecución. La ejecución. La última es la evaluación. Y en la evaluación, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Se consiguió el objetivo establecido? ¿Fueron adecuados los objetivos? ¿Se resolvió el diagnóstico de enfermería? ¿Eran adecuadas las intervenciones que se planificaron? ¿Era correcto como lo ejecuté? Y si hay una alteración, si no llegué, o sea, si yo planifiqué y ejecuté y veo que no responde, ¿qué debo hacer? Si no se consiguió. Volver a valorar, Y al volver a valorar, ¿qué voy a tener que hacer nuevamente? Volver a entrevistar al paciente. Otro diagnóstico, nuevamente planificar y llevar a cabo las intervenciones. O sea, la evaluación es constante. Si yo no tengo la información, toda la información necesaria, el diagnóstico no va a ser correcto, lo que yo planifico tampoco, y las intervenciones mucho menos. O sea, tengo que hacer siempre una nueva valoración. A ver, ya estamos cerrando porque Susana ya quiere entrar. El proceso de atención de enfermería lo vamos a relacionar con el método científico. En el método científico, teniendo en cuenta la primera etapa del proceso de atención de enfermería, que es la valoración, en el método científico lo que yo voy a definir primero que es qué problema voy a investigar. Y yo estoy definiendo qué problema investigar, voy a observar los hechos, voy a realizar una observación de los hechos. Eso sería en comparación con la valoración. En la segunda etapa del PAE, que es la formulación de diagnóstico, yo voy a formular un diagnóstico de enfermero. En el método científico, yo voy a formular una hipótesis. En la tercera etapa del PAE, yo voy a ¿qué? Planificar, voy a hacer un plan de cuidados. En el método científico, lo que voy a hacer es la planificación de la investigación a realizar. En la cuarta etapa del PAE, que corresponde a la ejecución de las intervenciones, si tengo contracara el método científico, lo que voy a hacer es ejecutar la investigación. En la quinta etapa del PAE tenemos la evaluación del plan de cuidados que yo tengo en cuenta. En el método científico lo que yo voy a hacer es voy a analizar lo que yo recolecté, la investigación que realicé. Necesito más información, tengo la información correcta. Entonces tenemos de un lado el método científico y por otro lado tenemos el proceso. Bueno, dimos rapidísimo. No sé, ¿quedó alguna duda en particular?
Profe, sí, yo tengo una duda. Digamos, en la evaluación. Sí. Vos llegaste a la última instancia. Ajá. Pero estás viendo que todo lo que vos planificás, lo que estás ejecutando, no es lo correcto. Porque vos, por ejemplo, vos dijiste que esa señora, por dar un ejemplo, no presentaba lesiones en la piel. Y bueno, vos la querés rotar de un lado para el otro, pero la señora tiene unas rígidas úlceras por presión. Más allá de rotarla, para que la señora recupere la integridad de la piel, tendrás que hacer curaciones según indicación médica, tendrás que colocar parches hidrocoloides. No sé, porque solamente con la rotación, si vos estás diciendo que la señora tiene un riesgo, por ejemplo, no hiciste una valoración correcta, te falta información, pero vos dijiste, bueno, esta señora no presenta úlceras por presión, pero la señora ya presenta úlceras en la zona sacra. Entonces, más allá de que vos la rotes, la señora no va a regenerar tejidos si vos no haces algo más que la rotación. O sea, lo que vos planificaste como rotación solamente no sirve en este caso, porque tiene que ser una rotación más curaciones para que esta señora vuelva a recuperar la integridad cutánea. ¿Se comprende? Porque vos no hiciste la valoración correcta, el diagnóstico está mal, lo que vos planificaste está mal y obviamente lo que estás ejecutando está mal. Tenés que hacer una nueva valoración. ¿Se comprende? Sí. Bueno, ¿alguna duda más? Es muy linda esta clase, proceso de enfermería, dicen que es difícil, pero es hermosa, si uno hace lectura, si no, están como perdidos. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, a las 10:30 vayan uniéndose, porque no sé si Susana ya publicó en el Classroom el otro código de enlace para unirse al Meet. Bueno, tienen 15 minutos para descansar, pero vayan uniéndose. Muchas gracias. Sí, Micaela, te escucho. Chao, profe. Chao, profe. Sí. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profesora. Mirá, tenés que tener la doble Gracias. adultos. Chao, buen día. La hepatitis mínimamente la segunda dosis. Y bueno, si vas al ámbito hospitalario y época de junio, hay gripe. Si te la podés aplicar, mejor. Es una manera de protegerse. No, yo físicamente no te voy a pedir el papel, pero tenelo guardado en un drive o en tu correo, y si llegado el momento te pide el docente, necesito la tarjeta de vacunación o el carnet de vacunación porque lo solicita la institución, me lo tenés que presentar. Recuerden, tienen que tener mínimamente la segunda dosis de hepatitis B, contra la hepatitis B, mínimamente. La doble... Muchas veces te piden la serología. Yo ya me vacuné 10.000 veces y mi cuerpo lo consume, así que me dijeron que no. A mí basta de vacunas porque ya no sé cantidad de veces que me vacunaron. Lo tienen que tener en el drive o en el correo. Si el docente te dice, bueno, no sé, Micaela,